Muy buenas Nakels, bienvenidos al canal. Y os traigo una guía definitiva de trabajos en equipo, desafíos de incursión. Empezando por bajo la alfombra, vamos a ir viendo todos los triunfos. En la descripción voy a dejar bastantes links, tanto de guías que veréis más adelante, de pasos que a lo mejor os interesa, como diferentes skips, trucos para saltarse el mapa, ir por fuera del mapa para hacer estas cositas. Empezando por último deseo, nosotros podemos avanzar por aquí, por la caverna, podemos acceder a esta zona, en último deseo, escalar, hay varias formas de subir aquí arriba, está la forma normal, que es ir por esas zonas de plantitas, o saltaroslo todo. Aquí vais a poner este código disparando a los paneles y cuando lo habéis hecho bien, pisáis y os teletransportará a Morget. Aquí lo que os recomiendo es pillar la bola y mataros para evitar la primera carga. Podéis aprovechar el truco de tirar a este jefe fuera del mapa. Todavía está el glitch en el momento que estoy grabando esto, así que podéis aprovecharlo. Dejaré en la descripción el link. Es tan sencillo como hacer un remate a un bicho que esté pegado al jefe, literalmente entre sus patas, y al rematarlo saldrá volando. Ya sea si lo hacéis legal o si lo hacéis con el truco, cuando matéis a este jefe podréis avanzar y antes de llegar al segundo encuentro, justo al llegar al descampado, a la zona abierta, ya sabéis, la zona más libre, pues aquí tenéis la calavera. Vamos a pasar con Jardín de la Salvación. Hay tres formas de llegar. La primera, haciendo otro glitch, saliendo del mapa y llegar hasta el final. Otra, con el checkpoint del jefe final. Y la tercera, en Neomuna, en el DLC de Eclipse. Si tenéis la misión para hacer o si queréis repetirla tenéis que venir aquí, de lo que queda, os va a dejar al final de Jardín de la Salvación, como si tuvierais el checkpoint del jefe final. Lo que vais a hacer es retroceder hasta el segundo cofre secreto. Ya sea si lo estáis haciendo desde el principio, con truco, legal, checkpoint del jefe final, la misión exótica, no importa, vosotros id hasta el segundo cofre secreto. De esta mazmorra podemos avanzar bastante bien y bastante cómodo. Y en esta zona, ahí estaría el cofre secreto, en esta zona de descampado, justo aquí, donde están estos bichos que solo salen en la misión exótica, tendríamos el objeto coleccionable. Pasamos a la siguiente, cripta de la piedra profunda. Hay un glitch para llegar al segundo cofre secreto, aunque si lo queréis hacer de forma legal vais a tener que avanzar hasta llegar al segundo cofre secreto, que estaría por ahí. La manera normal sería hacer todo este camino y aquí, cerca de los últimos saltos de esta sección, tendríamos el coleccionable. Esto estaría justo antes de volver a entrar a la estación, justo antes de llegar a la sala donde hay robots, un montón de enemigos que hay que limpiar. Para cámara de cristal tenéis que tener el checkpoint final o llegar al final en la sala. Aquí estaría el coleccionable, lo pilláis y ya está. Juramento del discípulo tiene WhatsApp. Tenéis que llegar hasta el punto número 3, hacer el puzzle que tenéis que hacer en esta zona y cuando acabáis el puzzle cogéis el cofre y avanzáis por este camino para el coleccionable. Si tenéis el checkpoint final podéis retroceder, ¿vale? Os voy a mostrar cómo hacerlo. Necesitáis un hechicero o cualquier personaje que pueda hacer skate, wall skate, shatter skate. El objetivo es, ya sea yendo poco a poco o saltándoos toda la sección entera como estoy haciendo yo, tenéis que llegar hasta aquí al final. Da igual cuál de las dos formas hagáis o si vais poco a poco retrocediendo, poquito a poco como digo, por la zona, tenéis que llegar hasta esta zona donde estará el coleccionable, justo aquí. Dicho esto, pasamos al número 6, Caída del Rey. Vamos a hablar bastante de Caída del Rey, de bastantes desafíos, pero matáis al ogro, os recomiendo avanzar en el vídeo hasta que vayamos a los triunfos de esta incursión porque hay bastantes. Matáis al ogro de esta incursión y si avanzáis, si llegamos al segundo cofre secreto tenemos el coleccionable. Este sería el muro de paredes que hay un montón de cosas que te empujan. Básicamente evitáis todos ellos, todos los aparatos que os empujan. Llegados a este sitio, sacáis el espectro y aparecerán unas plataformas por las cuales vais a poder saltar para llegar a este cofre secreto. Seguimos subiendo, un par de saltitos más, llegamos ya a las plataformas y aquí tendríamos el coleccionable y detrás el cofre secreto. De aquí, raíz de las pesadillas, tenemos que llegar al checkpoint, punto de los planetas. Puedes salirte del mapa desde la zona final, pero no me sé bien cómo llegar a este punto. El fin de Crota
Es bastante sencillo. Si tenemos el punto final o llegamos al jefe final, no hace falta que sea Crota, puede ser el jefe de las magas. El objetivo es llegar hasta aquí al final y justo aquí vamos a tener el coleccionable. Detrás de todas estas piedras, en concreto, si matáis a Crota, lo tendréis muy cerca de la espada y puede ser un poco molesto de recoger. Pasamos a filo de la salvación. Para ello vais a tener que hacer, ¿sí? En la incursión entera. Se puede salir del mapa antes de llegar al segundo cofre final, al segundo cofre secreto. Tenemos una guía de cómo nos salimos del mapa y vamos ahí a buscar. Simplemente tomáis un desvío y lo pilláis. Aquí tenemos desierto perpetuo. Desierto perpetuo es el más sencillo de todos. Aparecéis en la incursión y vamos a ir a recogerlo. Sé que hemos hablado bastante de que hay algunos que nos podemos salir del mapa, has dicho, de que puedes llegar a pillarlos de checkpoints. Sí, en la descripción os voy a dejar una página de checkpoints. La gente suele usarlos para, obviamente, ir a jefes finales. Por la pantalla dejaré el comando que tenéis que poner en el chat del juego. Ya es entrar en la página y mirar el código, el checkpoint, el número del bot y ya está. Y os uniríais a la escuadra. Pasamos al siguiente triunfo de desafíos, que es elección del editor. Incursiones. Tenemos que hacer la incursión que esté en rotación, que son estas que tienen mejores recompensas. Y bueno, son las destacadas, básicamente tienen como una bolita azul, como estáis viendo. Pasamos a los siguientes porque sí, ojos, boca y corazón. ¿Qué es esto? No tenemos guía en el canal de esto, pero es básicamente hacer Riven, el jefe final de esta incursión, de manera legal, es decir, haciendo las mecánicas que hay de dispararle a los ojos correctos, la mecánica correcta, básicamente. Pasamos con alerta de tránsito. Este es bastante gracioso y a la vez bastante molesto. Tenemos que ir a la incursión de Cripta de la Piedra Profunda. ¿Os acordáis de aquel desafío que os pedía llegar con todas las naves, todos los colibríes especiales, hasta una puerta, hasta la zona final? Pues vais a tener que seguir con la moto pasado este punto. Las motos son estas que hay aquí, tenéis que llevar al menos una. Yo recomiendo que varios jugadores llevéis motos porque así va a ser más fácil de hacerlo. Sí o sí vais a necesitar una escuadra entera, vais a necesitar 6 guardianes para hacer esto porque hay que hacer un encuentro para llegar al lugar. Básicamente llegamos hasta esta sección, entramos dentro, como digo, hemos tenido que hacer toda la zona de la nieve, venir hasta aquí, seguir con la nave. Tiene que ser esta en concreto, no sirve un colibrí vuestro, tiene que ser esta nave, este colibrí. Tenéis que llevar esto hasta el primer encuentro, cuidado con el turbo, porque esta nave recibe mucho daño con los golpes. Y tenéis que acabar el primer encuentro. Una vez hecho el primer encuentro, solo sería llevar el colibrí hasta la sala. La sala está literalmente viniendo por aquí, se abriría esta puerta y 2 habitaciones más cerca habría una sala una sala gigante antes de llegar al siguiente punto de control, literalmente, una sala enorme con una estatua, sería ahí. Os recomiendo esconder el colibrí cuando vayáis a hacer este encuentro para que no explote. Eso sí, tened cuidado porque creo que si morís todos, el encuentro se reinicia y perdéis el colibrí. Tenéis que hacer esto impecable, este encuentro, es decir, sin fallar. Usurpación suprema. No tengo guía de esto, pero tengo la explicación perfecta para aquella gente que no sepa de qué va esto. Si vosotros vais a Panteón, llegáis al jefe final de Calus. Cuando matáis a Calus se abre una plataforma en el suelo y si os dejáis caer hay un pasillo con un montón de copias de Calus. Literalmente interactuáis por ahí, ahí os van a dar el triunfo. Es muy sencillo, solo tenéis que meteros por el agujero tras matar a Calus. Es bastante fácil. Pasamos con Deicidio, tenemos que matar a varios jefes de Panteón. ¿Qué jefes hay que matar? Pues mira, aquí estoy yo para explicaroslo. Del Panteón de Calus hay que matar al primer jefe, que es Argos. Del Panteón número 2 matamos a todos, que son el Sacerdote, la Mente Consagrada y Morget. Por último, el Panteón final, tenemos al Robot. A veces aquí sale un bis, el bis es repetir un solo jefe, en ese concreto es el Robot final de esta incursión. Pasamos a en el Zenith. ¿Qué es esto? Nos dice que completemos una mazmorra o incursión, al menos el jefe final en maestro. Entráis en la actividad, personalizar y lo ponéis en maestro. Con hacer el jefe final, a mí me ha contado este desafío. Creo que esto sigue en pie, o sea que vosotros haced un jefe final en maestro y ya. Pasamos con en su propia trampa.
En la incursión de juramento del discípulo, checkpoint final, juramento del discípulo está justo aquí, tenéis que llevar una guja. Las armas guja son aquellas que se llaman guja, cuerpo a cuerpo y a la vez disparan. ¿Qué tiene de especial esto? Tenéis que tenerla equipada, no hace falta que matéis al jefe final con ella, pero yo por si acaso le estaba metiendo con la aguja, matáis al jefe y ya está. Como tal os lo van a dar. Tarda un poco en daroslo. Aquí, por ejemplo, yo completo el desafío de hacerlo en maestro, o sea que sí, literalmente, haced en maestro la actividad y el jefe final os contará. Aquí os esperáis un poco, ¿vale? No tengáis prisa, que hasta que no salga el cofre, hasta que no sale, nos dan el triunfo. Inestabilidad brillante. Vamos a empezar con las cosas de caída del rey de la incursión. Voy a hablar de bastantes cosas de caída del rey ahora mismo, así que estad atentos. Caída del rey. En el encuentro del ogro vais a tener que matar al ogro con la explosión. Si no sabéis cómo va, cuando hacéis daño aquí abajo, uno de los jugadores que está haciendo daño aquí abajo tendrá un bufo, una peste, un color verde alrededor de la pantalla. Tenéis que acercaros al ogro para hacerle daño. La idea general es que el golpe final que le hacemos al ogro tiene que ser con la explosión de ese daño. Si no, no va a contar el triunfo. El hueso del rey. ¿Qué es esto del hueso del rey? En esta incursión podemos conseguir toque de maldad, que es el exótico. Tenéis que tenerlo equipado y matar al jefe final. No hace falta que matéis al jefe final con este arma, pero es verdad que con el catalizador y los cambios que le han hecho, pega bastante fuerte. Matáis al jefe y ya está. Ahora viene Detective con visión profunda. Os dejaré en la descripción la guía de la incursión. ¿Por qué? Porque tenéis que hacer unos pasos en diferentes incursiones, ¿vale? Hay algunas incursiones que podéis hacer unos pasos y conseguir en el final un cofre especial que os da borde rojo. Tenéis que saber que estas cosas tenéis que hacerlas de inicio al fin o uniros a una incursión de gente que ya esté ya con estos pasos hechos. Os dejo la de caída del rey porque es la última guía de incursión que hice y está bastante bien explicada sobre todo estas cositas. Y esto sería todo. Espero que os hayan gustado estos desafíos de incursión. Bastante loco de hacer. Me ha costado un montón conseguir los malditos checkpoints, sobre todo de los coleccionables. Pero por lo demás, espero que os haya gustado. Como siempre, nada que más.